Ahora directo a Casa de Gobierno. En el año 2014 la recibieron más de 1.300.000 estudiantes. Esto es una inversión de 120 millones de pesos para el Estado, pero sobre todo son 1.300.000 estudiantes que van a poder completar sus estudios porque tienen este acompañamiento del Estado. Esta cifra que les decía que tiene que ver con temas centrales para este gobierno, como el apoyo a los jóvenes para que continúen sus estudios, para que tengan una salida laboral, se suman otros datos de crecimiento muy importantes. La actividad metalúrgica creció 7.2% interanual en septiembre. La actividad del sector ya se encuentra en niveles superiores a los que tenía en el 2019 prepandemia, y otros datos que tienen que ver con el consumo, como el patentamiento de autos 0 kilómetros, que creció en octubre un 14.3% interanual. La expansión de la industria automotriz en la Argentina ha marcado récords en el último año y lo sigue marcando, y entonces vemos que todo esto también confluye en que la recaudación de impuestos ha subido 92.3%. Esto quiere decir que es por encima de la inflación, lo cual implica que hay más producción y hay más consumo en la Argentina. Todos estos números hablan de una senda de crecimiento que va sosteniéndose, que nos va a marcar ya que estamos terminando el segundo año de crecimiento con cifras por encima incluso de las que estaban previstas y que esperamos que se sostenga el año próximo, y esto va a marcar que por primera vez desde el 2003 un gobierno en la Argentina ha marcado 3 años seguidos, 3 años consecutivos de crecimiento en medio de una guerra y post una pandemia y post la salida obviamente del macrismo, que es como encontramos este gobierno en el 2019. Así que luego de estos números paso a contestar las preguntas que ustedes tienen para mí. Vamos a comenzar con Sofía Rojas. Sofía, buen día. Noticias ¿Qué tal, Argentinas. portavoz? ¿Cómo está? Mi consulta es si el presidente planea efectivizar el pedido de una mesa política del Frente para poder discutir y saldar de conjunto una posición en torno a las PASO. El planteo fue del ministro de Economía, Sergio Massa, pero también suscribieron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el diputado Máximo Kirchner y el gobernador Kicillof. Y en la misma línea, si usted puede reafirmar la postura del presidente en torno a mantener las primarias de cara a 2023 o si mediante el debate hay posibilidades de que pueda ceder en esta posición. Muchas gracias. Gracias. El gobierno sostiene, como ya se los he dicho en innumerables oportunidades, que hay una ley vigente, que es una buena ley, que es la ley que convoca a las PASO, que está el proceso de convocatoria a las PASO en marcha, porque es el año que viene. Esa es una buena ley que lo que implica es más democracia, más participación. Es una ley que acompañamos en el momento en el que fue votada y que nos parece que en un momento en el cual muchos actores políticos están intentando generar situaciones antipolíticas o el descreimiento de la gente de parte de la política, cuanto más discusión haya y más participación haya, mejor es. Dicho esto, también es cierto que ese es un tema que no define el Poder Ejecutivo, sino que se define en el Congreso, por lo tanto es el Congreso el que tiene que definir su agenda. El gobierno lo que cree con respecto a la agenda del Congreso es que hay en este momento otros temas más prioritarios. Por ejemplo, el tema de la renta inesperada, que es el proyecto que el gobierno envió en junio de este año al Congreso, que es un proyecto que grava el excedente de la renta y de la ganancia que han tenido los empresarios en este momento en el que se discute mucho desde diferentes espacios políticos y sociales cómo se hace para, de alguna manera, regular la ganancia extraordinaria o la renta extraordinaria que están teniendo algunas empresas, no algunos empresarios, algunas empresas a raíz precisamente de la guerra, en algunos casos como los laboratorios a raíz también de la pandemia. El gobierno ha enviado en junio de este año un proyecto que quiere que se discuta en el Congreso, que está vigente en otros países con muy buenos resultados, como está sucediendo en Italia, como está sucediendo en Gran Bretaña, como está sucediendo en España. En este momento está en discusión en Alemania y en Portugal, en Alemania incluso pensando en ser retroactivos. Es un tema que el presidente habla con los líderes internacionales cuando se encuentra con ellos. Nosotros necesitamos que se apruebe el proyecto de renta extraordinaria porque esto significa mayores ingresos para el Estado que van a poder ser redistribuidos en muchas de las políticas que muchos sectores están reclamando y que tiene que ver precisamente con que aquellos que han tenido rentas extraordinarias por situaciones trágicas para la humanidad, como la pandemia, como la guerra, que son en particular generalmente las empresas relacionadas con los combustibles, la energía y las commodities que han disparado sus precios en el mundo, puedan hacer el aporte
a través de un gravamen al Estado para que el Estado pueda llevar adelante con esto una redistribución más justa de la riqueza, de los ingresos, de las ganancias. Así que nos parece que esta debería ser la agenda prioritaria en el Congreso. Muchas gracias, Sofía. Jaime Rosenberg, de La Nación. Sí, Gabriela, bueno, retomando este tema entonces, consultarte cómo va a ser el oficialismo para conseguir los votos, tomando en cuenta que Juntos por el Cambio ya anticipó que en la vez pasada, cuando se incorporó el tema al temario del Congreso, que, digamos, estaba en contra de la creación de nuevos impuestos. Si hay, digamos, algún diálogo con la oposición y si hay consenso interno también dentro del Frente de Todos para insistir con esta iniciativa. Gracias. Esta es una iniciativa que, por supuesto, tiene que ver con la mirada que tiene el Frente de Todos con respecto a esta situación, con respecto efectivamente a qué hacer con la renta extraordinaria y los márgenes extraordinarios de ganancia que han tenido algunas empresas, que no tienen que ver ni con las ganancias que tienen para invertir, ni con las ganancias habituales que tienen, sino con aquellas ganancias extraordinarias, producto específicamente del cambio en el escenario internacional a partir de la guerra. Los votos se discuten, se consensúan, se consiguen y me imagino que otras fuerzas políticas, además del Frente de Todos, deberían acompañar esta iniciativa. Muchas gracias, Jaime. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Juan Pablo, buen día. ¿Cómo está, Gabriela? Bien, ¿vos? Quería consultarla por el tema de la inseguridad, particularmente últimos casos que se han sucedido, bueno, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde yo vengo permanentemente a Capital Federal, también ocurren acá. Familiares, amigos, lo que pasó con el empresario Blaquier también, que se suceden y se repiten. Sergio Berni, el ministro de Seguridad, a veces ha dicho que tiene que ver con la pobreza, ahora dice que es el Poder Judicial. Para el presidente de la Nación, ¿cuál es el problema concreto que da como resultado estas situaciones que se repiten y que se están potenciando en materia de inseguridad? El presidente de la Nación y el Gobierno tiene su política de seguridad a través del ministro Aníbal Fernández y no se mete específicamente en los casos puntuales. Si bien le quiero decir que, por supuesto, cada muerte es una tragedia, cada muerte producto de la inseguridad mucho más. Está el empresario Blaquier, que sucedió hace unos días atrás, y mandamos toda nuestra solidaridad a la familia. Hoy a la mañana, cuando venía para aquí, escuchaba de un comerciante en el Gran Buenos Aires, víctima del gatillo fácil, por lo que denuncia la familia por parte de la policía bonaerense, con lo cual también en este caso enviamos nuestro total apoyo y solidaridad y la búsqueda de justicia y de investigación para que ese tema se resuelva. Obviamente la inseguridad es multicausal, todos lo sabemos, los que hemos trabajado en este tema durante muchísimos años, pero es un compromiso y tiene que ser un compromiso del Estado que las familias puedan vivir su vida en paz y sintiéndose cuidadas por el Estado, y mucho más en situaciones como esta que le acabo de mencionar, que no sea el mismo Estado que tiene que protegerle a aquel que es en realidad el que termina con su vida, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Pablo Cagliano, Radio Continental. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriela. Quería consultarla con respecto a la conformación de la canasta de precios congelados. Ayer desde la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja se quejó porque dice que se sienten apretados o presionados de alguna manera por el gobierno. Lo que quería consultar era efectivamente si el gobierno de alguna manera está presionando a los empresarios para que formen esta canasta de precios congelados y si van a continuar con el proceso de infracción, en realidad de imposición de multas por infracción a la ley antimonopolios. Nadie tiene que sentirse presionado por un gobierno que lo que hace es cumplir la ley y cuidar el bolsillo y la mesa de los argentinos y de las argentinas. El gobierno va a llevar adelante y está llevando adelante todos los mecanismos necesarios para controlar los precios, para cuidar los precios, para que las familias puedan acceder a los bienes que necesitan para llevar adelante su vida normalmente, y los empresarios tienen que entender que forman parte de una comunidad en la cual si no crece toda la comunidad y no se consolida toda la comunidad, por más ganancias que ellos tienen, no van a poder llevar adelante la vida que desean. Por lo tanto, tal como repite el presidente permanentemente, nadie se salva solo y los empresarios tienen que entender que ellos no tienen un lugar diferenciado en la sociedad y que tienen que cumplir con todos los mecanismos y con todas las leyes que hay vigentes, y que tienen también que entender que nadie tiene que tener un margen de ganancia extraordinaria por situaciones que son extraordinarias y que en la mayor parte de las veces son trágicas. Muchas gracias.
Nicolás Gallardo, CNN Radio. Buen día, Nicolás. Portavoz, buenos días. A partir de la demanda que existe en estos días y que se visibilizó en las filas del ANSES, ¿el gobierno piensa flexibilizar las condiciones para designar, para que las personas puedan percibir el bono? Por un lado, para las personas en situación de indigencia, hubo relatos que marcaban presuntas inconsistencias, que una persona, que la mamá, que la novia percibían un plan y que por eso no podían percibirlo. ¿Se va a flexibilizar esas condiciones y en ese marco, qué respuesta para los no asalariados, los no conveniados? ¿El gobierno piensa en algún bono, en alguna asistencia especial para el sector informal, que es un sector muy importante de la población? Gracias. Gracias. El programa con respecto al bono se está llevando adelante de la manera adecuada. El ANSES tiene una cantidad de mecanismos, lo mismo el Ministerio de Desarrollo Social, para cruzar las bases de datos y ver efectivamente a qué universo es el que hay que llegar. Puede haber casos puntuales y tal vez pase que en una cola un medio de comunicación encuentre un caso puntual. Todos los casos obviamente nos sensibilizan y todos los casos merecen ser atendidos, pero hay criterios que se ponen y hay criterios que hay que cumplir. Y usted sabe bien que hay una cantidad de políticas sociales y de programas sociales que atienden las diferentes circunstancias. Cada una es una circunstancia particular. Digo, hoy les acabo de mencionar lo que está sucediendo con el Progresar, pero también tenemos los aumentos en la tarjeta alimentar, tenemos los aumentos en la asignación universal por hijo. Lo cierto es que cuando vemos el crecimiento del salario con respecto a la inflación, en aquellos casos en donde hay trabajo en blanco, trabajo registrado, los salarios le han ganado a la inflación por las paritarias y el problema está en el trabajo informal y en el trabajo no registrado. Y por eso la gran política de este gobierno es la creación de empleo, por eso ya tenemos un 7% de desocupación y está bajando y esperamos que siga bajando, y por eso también los planes sociales, los programas sociales se están convirtiendo en empleo genuino, en empleo registrado, en empleo en blanco. Esta es la gran política que está llevando adelante la ministra Victoria Tolosa Paz, que venía llevando adelante el exministro Zabaleta, y esta política lo que hace es tratar de que el mayor universo de trabajadores esté en blanco y esté registrado, porque esto les permite acceder a las paritarias y con esto ganarle a la inflación. Muchas gracias, Nicolás. Ariel Rodríguez, Cadena 3. Buen día, Ariel. ¿Cómo le va, Gabriela? Buenos días. Bueno, voy a continuar con la temática de mi compañero que me antecedió y preguntarle en tren de lo que se está negociando, lo que se está conversando en el gobierno, que es el bono para el sector asalariado, aunque todavía no hay definiciones al respecto. Usted daba recién una respuesta sobre el sector no asalariado. Ahora, un tercer sector o cuarto sector, si tenemos en cuenta que ya se otorgó para los indigentes, es el de los jubilados, del que nadie está hablando hasta el momento. Y claramente no le estoy preguntando por lo que prevé la ley de movilidad, sino por fuera de eso. ¿Está previsto algún tipo de ayuda económica, bono, como se llame, para los jubilados? El gobierno está comprometido y se está llevando adelante que el salario de la jubilación está siempre ganándole a la inflación cada vez que ha sido necesario, porque esto de alguna manera se desfasó a partir de el aumento que correspondía por la movilidad jubilatoria. Se implementó algún tipo de otra ayuda. Esperemos cuando se venza la próxima cláusula de incremento que tiene que haber para las jubilaciones, si es necesario o no es necesario. Muchas gracias. Ariel Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. ¿Cómo le va, portavoz? ¿Cómo le va? Buen día. Le consulto acerca de lo que se venía planteando en esta conferencia. Es uno de los asuntos de mayor preocupación tal vez con la inseguridad, y es el fuerte incremento de los precios, especialmente en alimentos. Hoy aumentó en torno a un 6% el precio del combustible. ¿Recuerdan cuando hace algunos meses el gobierno había planteado la guerra contra la inflación? El presidente lo había dicho y se remarca todos los días, o sea, en los supermercados, esto específicamente en el sector de los alimentos se evidencia, y se había remarcado también que esto tenía que ver, habida cuenta de una supuesta especulación por parte de los empresarios. ¿Qué tiene previsto el gobierno de cara a diciembre, que es un mes complicado por la situación social, por la situación económica? ¿Tienen previsto un plan de contingencia? ¿Y cómo están viendo el tema de los precios, en particular el aumento en el precio de los alimentos? Diciembre puede ser un gran mes porque está el Mundial de Fútbol, porque van a iniciarse los 40 años de la democracia, porque las familias pasan las fiestas, o sea que no tenemos por qué poner maleficios sobre diciembre. Esperemos que tengamos un gran diciembre y un gran inicio del verano. El gobierno está trabajando en el tema de la inflación, para eso el ministro Massa está llevando adelante una cantidad de medidas que ordenaron la macroeconomía, que estabilizaron el precio de los diferentes dólares, que todos los días se anuncian nuevas medidas y se llevan adelante
nuevas medidas y que ha marcado en los últimos meses un descenso paulatino y menor al que obviamente siempre queremos, porque queremos que sea más rápido, de la inflación, y esperamos seguir en ese sendero y esperamos que realmente el año próximo tengamos un descenso mucho más fuerte de lo que tenemos hasta ahora, y creemos que vamos en el sendero correcto. Muchas gracias. Miguel Nicolich, de Radio Rivadavia. ¿Qué Miguel, tal? Buen día, Gabriela. ¿Podría usted describirnos cómo es la convivencia hoy por hoy entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández y Máximo Kirchner? Una gran familia. Muchas gracias. Eduardo Menegassi, de Infobae. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. El presidente envió al Senado varios pliegos para ascensos militares, entre los que se encuentra el jefe de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, y la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que no estaba de acuerdo. Se supone que el pliego llegó con el aval correspondiente, ¿sí?, de todas las instancias previas, ¿sí?, de la Junta de Calificaciones, el Ejército, incluso el presidente de la Nación, comandante de las Fuerzas Armadas. Le quería preguntar qué piensa hacer el presidente si esto continúa sin salir, si va a hablar con la Comisión de Acuerdos o si va a mantenerse la situación como hasta el momento. Es una decisión que tiene que tomar el Senado. De todas maneras, el ministro de Defensa seguramente estará en tema. Muchas gracias. Estela Garnica, de América 24. Sí, buenos días, ministra. Ayer el FMI advirtió sobre incertidumbre política y también sobre la necesidad de aplicar un mayor ajuste por el problema de inflación que sufre Argentina y, bueno, las condiciones que está sufriendo el mundo por la guerra. ¿Existe la posibilidad de renegociar las metas o de modificar en algún punto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? En ese sentido, sectores cercanos a la vicepresidenta reclamaban en ese sentido renegociar el acuerdo. Lo dijo Andrés Larroque, lo dijo Máximo Kirchner. El presidente habló con la vicepresidenta, teniendo en cuenta ella mañana va a dar un discurso, va a volver a mostrarse públicamente en un gremio como la UOM, que está pidiendo también un aumento salarial y están reclamando un bono especial para los trabajadores debido a que los salarios no le están ganando a la inflación, justamente. Gracias. ¿Cuál es la pregunta, Estela? Si habló con la vicepresidenta sobre este tema y con el Fondo Monetario Internacional, si van a renegociar algunos. Hablan permanentemente el presidente, el ministro de Economía y quienes tienen el trabajo, la tarea de llevar adelante el cumplimiento de las diferentes metas con respecto al Fondo Monetario Internacional. Esas conversaciones permanentes tienen que ver también con que la situación, cómo ha variado después de la guerra y con la necesidad de llevar adelante lo que haya que llevar adelante a partir de la situación generada a partir de la guerra, que ustedes saben que, como ha dicho el presidente, a la Argentina le ha costado 5.000 millones de dólares. Este es un costo que no se tiene en cuenta en el momento en el cual se miden otro tipo de metas y otro tipo de pautas. Lo que ustedes llaman ajuste, nosotros lo llamamos orden fiscal y nos parece que es lo que hay que llevar adelante para cumplir con un ordenamiento general que tiene que ver con las metas que nosotros nos planteamos como gobierno para que el descenso de la inflación sea paulatino pero persistente y para que se puedan llevar adelante todas las políticas que queremos llevar adelante. Muchas gracias, Estela. Tengo dos suplentes y no tengo problema. Si ustedes quieren, vamos. Jonathan Eguier, del Destape. ¿Cómo andas, Gabriela? Buenos días. Quería saber el contexto en que ayer se escribieron los mensajes del presidente de la Nación sobre las liberaciones que hubo del Grupo Revolución Federal, si fue charlado con la vicepresidenta, pues tiene que ver sobre ese tema más que nada, y qué preocupación hay en el gobierno sobre la seguridad del acto de mañana de la vicepresidenta, que reaparece días después de la liberación de este grupo terrorista. La preocupación y la ocupación sobre la seguridad de la vicepresidenta es permanente, por supuesto, no nos olvidamos en ningún momento, todos los días, que intentaron matar, asesinar a la vicepresidenta de la Nación y que eso es un hecho que puso en riesgo la democracia en la Argentina y que es un hecho de una gravedad institucional enorme. Esperamos que las causas avancen y no solamente la causa que marque quiénes son los autores materiales de ese atentado, de ese intento de asesinato, sino también cuáles fueron los vínculos económicos, cuáles fueron los vínculos
que llevaron a que esa situación fuera posible. En este caso nos parece que la investigación sobre Revolución Federal tenía que avanzar, tiene que ser profunda, y lo que marca el presidente con su declaración de ayer, que la hizo a poco de terminar de dar su clase en la Facultad de Derecho, porque recordemos siempre que es profesor de Derecho Penal, es que ese fallo lo llevaron adelante dos camaristas que están ocupando en absoluta ilegalidad, en absoluta arbitrariedad, dos lugares en la Cámara Federal, que son dos jueces que tienen que estar a cargo de los juzgados que les corresponden y no ocupando esos lugares en la Cámara Federal que fueron puestos allí por Mauricio Macri, y que ahora Mauricio Macri es el que impide que el Consejo de la Magistratura nombre en la Cámara Federal a los jueces que tienen que ser nombrados en la Cámara Federal. Y el presidente le pidió al presidente de la Corte Suprema, que tan rápidamente ocupó el lugar de presidente del Consejo de la Magistratura, que en cualquiera de sus dos roles, o como presidente de la Corte Suprema o como presidente del Consejo de la Magistratura, se ocupe de que se cumpla la ley y que esos lugares en la Cámara Federal sean ocupados por quien corresponde y por quienes ganen los concursos. Muchas gracias, Jonathan. Última pregunta. Alejandro Gomel, de Radio Perfil. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hablabas de los empresarios, decían los empresarios tienen que entender. ¿Hay algún tipo de falta de colaboración o boicot por parte de los empresarios con respecto a la pelea por la inflación? Lo que hay en algunos empresarios, y no en todos, y las generalizaciones siempre son injustas, es incapacidad para ver que no son un sector aparte de la sociedad argentina. Si ellos ganan todo lo que quieren ganar y tienen un margen de ganancia extraordinaria, eso es en detrimento del crecimiento de la sociedad argentina en su conjunto, y si la sociedad argentina no crece, no hay producción, no hay consumo, no hay empleo, y eso implica que tampoco les va a ir bien a las empresas de ellos, con lo cual cuando hablamos de que tienen que entender, es que tienen que entender que son parte de un engranaje, y una parte es la que tienen que entender y otra parte es la que tienen que cumplir con la ley. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Hasta luego.